Siendo las 7 en punto, quiero darle la bienvenida a una nueva edición de nuestro café virtual con Daniel Córdoba, a nuestros dos panelistas de esta tarde, a Jaime de Altaus y Martín Tanaka. Antes de introducir a nuestros invitados de esta noche, quiero darle pase al señor Jörg Denner, que es director de la Fundación Frederick Naumann para los países andinos, en organización que en alianza con Invertir permite realizar estos cafés todos los días miércoles y un aliado muy importante del Instituto Invertir. Muchas gracias, Jörg. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Alejandro y muy buenas noches a todos ustedes y especialmente a todos los panelistas Jaime, Martín y nuestro amigo Daniel. Y Daniel, te felicito por el tema. No puede ser un tema mejor hoy, el día. ¿Qué día fue hoy? Es un día con mucho desarrollo y honestamente creo que ese cambio de gabinete pasó en otros países. Se dice es una crisis del gobierno o del presidente, porque tantos cambios y no sé cuántas veces hemos cambiado él o la ministra de Salud en estos meses o semanas de la pandemia. Y tenemos que pensar también que es el presidente que elige los ministros. Entonces, si él cambia el ministro, es también una prueba que hizo un gran error con esta decisión. Pero no creo decir más, pero tenemos tiempo para discutir de ese desarrollo en la discusión. Y muchas gracias como siempre y empezamos con el evento. Muchas gracias, Jörg. Quiero pasar entonces a presentar a nuestros dos panelistas de esta tarde. El señor Jaime de Altaus, él es antropólogo y periodista, es exconductor de La Hora N y actual presidente del portal Lampadia. Es autor además de diversos libros, entre los cuales se encuentra La Revolución Capitalista en el Perú y La Gran Reforma de la Seguridad y la Justicia, entre otros. Bienvenido, Jaime, gracias. Gracias. Tenemos también al doctor Martín Tanaka. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas. Es también profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Ciencia Política, y es exmiembro además de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Bienvenido, Martín, muchas gracias. Ahora doy pase a Daniel, quien esta tarde va a moderar la conversación. Gracias, Daniel, te dejo el pase. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Jaime, Martín, por estar con nosotros esta noche y este día de cambio de gabinete que nos cae bastante bien para que va a ser inevitable no comentar, obviamente, esta situación. Y también George, que me ha pedido participar activamente porque está muy interesado en este tema en particular, ¿no? Y, bueno, quisiera hacer una primera ronda, obviamente, para recibir sus impresiones sobre el cambio de gabinete y el efecto que puede tener sobre la dinámica del debate político y en particular la dinámica normativa, legislativa, ¿no? En particular esta, ¿no? Porque también obviamente lo más importante es el cambio que se pueda lograr en la gestión misma del Ejecutivo, ¿no? Que como todos sabemos ha estado fallando de manera bastante preocupante a lo largo de toda esta pandemia, ¿no? Y el cambio obviamente es una manera del presidente de reconocer que el gabinete anterior ya no daba para más, ya no daba más en términos de gestión de la crisis, de esta crisis tan importante. Entonces, una primera ronda, los tres. Empezamos contigo, Jaime, sobre este cambio y qué implicancias crees que va a tener para la dinámica legislativa y la dinámica de la gestión del gobierno. Bien, muchísimas gracias, Daniel, y por esta invitación. Y efectivamente la conversación de hoy cae a pelo porque se ha producido un cambio importante en el gobierno. Y yo creo que este cambio era reclamado, ¿no? Por la opinión pública en general, porque el presidente del Consejo de Ministros que teníamos, el señor Ceballos, tuvo, digamos, dos grandes déficits, por llamarlos así. Uno, prácticamente ninguna coordinación con el sector privado,
y uno de los problemas serios que ha tenido la estrategia, tanto la estrategia sanitaria como la estrategia económica para manejar el tema de la pandemia, ha sido la ausencia de participación del sector privado en el comando de estas estrategias. La estrategia sanitaria hubiera podido tener resultados muchísimo mejores si se hubiese incorporado el sector privado en una serie de aspectos, desde la compra, por ejemplo, y procesamiento de las pruebas moleculares, hasta una estrategia inteligente de aislamiento y monitoreo de los contagiados, que finalmente no se pudo llevar a cabo, que es clave y vital por falta de capacidad logística, la mala distribución de los alimentos por medio de los alcaldes, que se hubiese podido realizar por medio efectivamente de la logística privada. En fin, hay una serie de aspectos que si se hubiese incorporado orgánicamente al sector privado, se hubiesen podido manejar mucho mejor, con mucho menos muertes de las que hemos tenido finalmente. Por un lado, y por otro lado, otra área en la que la gestión de Ceballos fue muy deficitaria fue en su relación con el Congreso, ¿no? Prácticamente no hubo relación, hubo digamos, un desentendimiento de lo que pasaba en el Congreso. Por momentos hubo hasta competencia populista con el Congreso, por medio de algunas leyes que se dieron, pero no hubo digamos, una acción, una estrategia de relacionamiento político para tratar de llegar a acuerdos sobre una agenda legislativa que encauzara, digamos, las iniciativas hacia lo que el país necesita y no a, digamos, aprovechamientos populistas, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos déficits ya eran demasiado clamorosos y fueron advertidos, evidentemente, por mucha gente y por el propio presidente Vizcarra, me imagino, al final. Y entonces le ha encargado el premierato a una persona que podría, efectivamente, llenar esos vacíos, ¿no? Podría convocar al sector privado para formar una suerte de comando público-privado que pueda servir tanto para mejorar la estrategia sanitaria, controlar rebrotes y todo lo demás, como para diseñar y gestionar una recuperación económica que, pucha, no sé cómo se va a hacer, pero hemos caído tan abajo, tan profundamente, que se va a necesitar pues de la mejor gestión posible y la suma de todos los esfuerzos para poder recuperarnos de esta caída tan profunda, ¿no? Entonces yo creo que Cateriano reúne esas dos condiciones ha tenido alguna influencia me parece que 4 o 5 ministros son puestos por él, otros no, otros son simplemente personas que eran viceministros o eran altos funcionarios que han sido reciclados y convertidos en ministros, pero él ha puesto a 4 o 5 y yo creo que va a tener, digamos, de alguna manera me parece que el presidente Vizcarra está delegando algo de poder para manejar realmente las cosas. Además, Cateriano lo va a tomar de modo natural, ¿no? Y debe tener capacidad de relación también con las bancadas en el Congreso. Es un hombre que explica bien, que tiene capacidad de persuasión. Y claro, sus dos grandes, digamos, problemas eran su tremendo, fanático antiaprismo y antifujimorismo, ¿no? Pero, y eso sin duda es un problema, pero en la medida en que estas dos agrupaciones, el APRA y el fujimorismo, están, digamos, muy disminuidas en la actualidad, ese defecto suyo, digamos, se vuelve menos relevante, menos importante, ¿no? No va a tener mayor impacto. Además, imagino que él mismo, en una posición como la que tiene, va a tratar de desarrollar una actitud diferente. De hecho, ha tenido un intercambio de tweets con Keiko Fujimori que me ha llamado la atención, ¿no? Ella, de alguna manera, digamos, aprobando el cambio y apoyándolo, y él agradeciendo el apoyo, a diferencia de otras personas de Fuerza Popular, como Marta Chávez, que le han dado duro al premier, ¿no? Bueno, ahí queda mi comentario. Claro. A ver, ¿qué piensas, Martín, justamente? Yo te plantearía, para no regresar sobre la parte del Ejecutivo, ¿qué cosa es lo que crees tú que va a pasar con la Comisión de Constitución y los temas estos, los debates, y con la relación del Congreso en general, ¿no? Y cómo ves tú, desde el punto de vista de la estrategia política del presidente, el nombramiento de Cateriano de cara
a las elecciones del 2021, ¿no? Que ahora sí ya se vienen con todo, ya se convocan y entramos ya en carrera electoral y de todas maneras va a haber algún candidato oficioso, oficialmente cercano a Vizcarra, ¿o no lo crees? O sea, ¿cómo analizas esas dos cosas? Relación con el Congreso y relación con la estrategia oficialista para las elecciones del 2021. Bueno, yo creo que el perfil pues, del presidente del Consejo de Ministros, que es mucho más político, ¿no es cierto?, es para, claro, intentar tener una relación pues, más política en poderes, ¿no? Es cierto que Vicente Ceballos estaba muy debilitado en las últimas semanas, ¿no? Y ya no tenía fuerza o convicción para encabezar una negociación, ¿no? Entonces, Ateriano yo creo que sí tiene esa fuerza y tiene además esta habilidad, digámoslo así, para combinar estrategias de negociación y estrategias de fuerza, ¿no? Porque él también se mueve muy bien en los registros. Entonces, yo creo que por allí es que uno va a esperar el tipo de relación en un contexto en donde la relación puede ser complicada, ¿no? De un lado, el Ejecutivo siente la necesidad de frenar algunas iniciativas que vienen del Congreso y para lo cual él tendrá que hablar fuerte y al mismo tiempo tendrá que tender una rama de olivo y tratar de buscar una salida, porque efectivamente este es un gabinete ya final de gobierno, ¿no? El 28 de julio ya es el último discurso del presidente Vizcarra y ya, como dices muy bien, la idea es totalmente electoral y es una lógica transición, ¿no? Entonces, allí viene la pregunta, ¿cómo va a reaccionar el Congreso? Es difícil de prever, ¿no? Seguramente vamos a intercambiar estos episodios de choque y de amiste, digamos, ¿no? Porque seguramente Cayano hablará fuerte para frenar algunas iniciativas que se cocinan en el Congreso y tratará también de tener un diálogo y buscar una salida. Es un juego difícil. Y bueno, y respecto al escenario electoral, hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy mismo en la Comisión de Constitución han estado discutiendo temas que tienen que ver con la democracia interna en los partidos políticos. Se ha estado discutiendo la posibilidad de que partidos nuevos se puedan inscribir, de qué militancia tienes que tener en un partido político para poder participar en las elecciones internas. Y fíjense que por allí puede terminar ocurriendo que como que se le cierre la posibilidad a candidaturas más de centro, ¿ya? Así, uno mira las encuestas de opinión, mira a George Forsyth, mira a Salvador del Solar, que son personajes que no tienen partido, que estarían negociando con diferentes grupos para candidatos, pero fíjate que si es que se aprueba el dictamen que ha presentado la Comisión de Constitución y se le exige a los candidatos que estén inscritos en un partido un año antes de las elecciones internas, pues simplemente no van a poder participar, ¿no? Y eso se está discutiendo ahorita. Entonces hay mucha incertidumbre si es que van a poderlo hacer, cómo lo harían, en fin, y seguro que parte de la conversación política encabezada por el Premier tendrá que ir por ahí, ¿no? En ese punto nomás, o sea, tendrían que estar inscritos un año, o sea, desde el 11 de abril de este año. De este año, claro, que claro, ya pasamos. O de las elecciones, o de las elecciones generales. Exacto. Entonces, por eso es que si es que se tal como está, habría pues un entrampamiento allí, ¿no? Entonces ese es un tema, por ejemplo, que es muy urgente, que tendría que ser parte de esta conversación política. Yo creo que lo saludable es pues abrir la cancha, digámoslo así, y permitir que haya más participación, ¿no? Y al mismo tiempo utilizar el mecanismo de elección interna como un filtro para no tener pues una elección muy ordenada el próximo año, ¿no? Bueno, George, ¿tú quieres agregar algo a lo dicho por los invitados? Ya, sí, soy de acuerdo de muchos
argumentos que ustedes tienen, pero no solamente, pero para mí es un poquito raro. Si eso pasó en otros países, un cambio de gabinete como eso, nos hablamos de una crisis de gobierno, una crisis de presidente. Y acá dicen, no, es un cambio porque no solamente son los ministros que son responsables, porque la pregunta es, ¿quién eligió los ministros? Es el presidente. Entonces el presidente también tiene una responsabilidad. Parece acá siempre tienen la culpa, responsables los otros. El primero fue la gente que no cumple las reglas, después el Congreso que está bloqueando algo, ahora son los ministros, y nunca más hablamos que el presidente es infalible. Es infalible. El presidente tiene también una responsabilidad por su gabinete, porque él elige este gabinete. Es una cosa. Y que falta en este país, creo, es liderazgo y una estrategia. Porque si un cambio de este gabinete solamente hace razón si también tenemos un cambio de la política en muchas cosas. Ustedes mencionaron algo, la involucración del sector privado y todo. Pero no es liderazgo si una persona, a cambio, no sé cuántas veces la ministra o el ministro de Salud en estos 14 semanas. Esa es una cosa que yo no entiendo. Y, por ejemplo, si vemos todo que estaba pasando en 31 de marzo, son 2 semanas después la cuarentena. Ahora hoy exactamente tenemos 4 meses del inicio de Después, 2 semanas de la cuarentena, el 31 de marzo, teníamos 852 infectados. Hoy, 3 meses más, o 3 meses y medio más, tenemos 330,000. Son 400 veces más infectados durante una cuarentena más estricta en América Latina. Algo tiene que ser equivocado. Ahí es el punto de yo lo veo desde digamos, su punto de vista, desde alguien que tiene muy poco tiempo en el Perú. Yo creo una manifestación de cómo el debate político o la política en el Perú está muy condicionada por el espectáculo populista, ¿no? Y por las encuestas y el juego político. Y regresando entonces a nuestro tema, y en ese sentido, la pregunta que yo me hago es ¿por qué el debate de la reforma política ha resultado sobre temas que en buena cuenta son marginales, o sea, no es que no sean importantes, pero se debatió sobre los requisitos para postular, ¿no? Si está sentenciado o no está sentenciado, la inmunidad, digamos que son aspectos, digamos, relevantes, pero no son aspectos centrales del sistema político, o sea, no son los aspectos centrales de digamos, la política en el Perú es una política con P minúscula desde hace mucho tiempo. Entonces, yo lo que quisiera es un poco, el título es la reforma política que necesitamos, o sea, yo, digamos, para evitar seguir comentando la petite politique de la coyuntura, y yo quisiera plantearles algunos temas que considero que son los fundamentales, ¿no? ¿Y qué piensan ustedes sobre esos temas, ¿no? El primero, digamos, los 2 más importantes, desde mi punto de vista, no sé si ustedes piensan lo mismo, es el de la bicameralidad, la conveniencia de tener bicameralidad para tener un congreso, digamos, con 2 cámaras donde las leyes se piensen, ¿no? y se sopesen, ¿no? Y lo segundo es el tema del voto preferencial, que yo lo he vivido 2 veces, y es el desgarro interno de los partidos, es justamente tal vez uno de los factores más importantes para que los partidos no se consoliden y las elecciones terminen siendo más guerras internas que confrontación entre partidos, ¿no? ¿Qué piensa usted de esos 2 temas, bicameralidad y voto preferencial, que para mí, digo, no sé si ustedes están de acuerdo, son de los más relevantes en una reforma política?
Jaime. Efectivamente, de acuerdo. Pero justo antes de eso, señalar lo siguiente, retomando algo que dijo Martín, y es que un problema que tenemos, que vamos a tener en este proceso electoral y que va a afectar el próximo gobierno, la gobernabilidad del próximo ejecutivo, es la cantidad de candidaturas presidenciales y congresales que se van a presentar. Porque no solamente tenemos 24 partidos, probablemente se van a agregar todos los nuevos que se van a poder inscribir, salvo, por supuesto, que se apruebe esta viveza criolla de que si tienes un año, que la exigencia de tener un año de afiliación antes de participar, pues entonces estás sacando de carrera a un montón de gente, ¿no? Entonces lo que vemos que aquí el problema para la reforma política es que prima el interés particular del grupo político sobre el interés nacional, ¿no es cierto? Y priman también los proyectos demagógicos, como inmunidad y estas cosas, ¿no? Pero no los proyectos, digamos, las reformas estructurales que se requieren. Y en ese sentido, para que efectivamente al suspenderse las primarias obligatorias, ya no hay ese filtro, como señalaba Martín, y entonces vamos a tener un montón de candidaturas, pero si ya o establecemos un filtro en las elecciones ahora, en las internas, cosa que va a ser muy difícil porque no están interesados y no lo quieren hacer, o aprobamos que se elija el Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, para que el próximo Ejecutivo tenga muchas más posibilidades de tener mayoría congresal, va a tener que afrontar la reconstrucción del país. No lo va a poder hacer con un Congreso como este, fragmentado, muy populista, etcétera. ¿No es cierto? Entonces necesita tener gobernabilidad. Entonces esa reforma es fundamental, así como la de poder, por ejemplo, insistir en las leyes observadas por el Ejecutivo con los 2/3 del número de congresistas para que el presidente tenga más poder de veto. Estas dos reformas fueron planteadas por la Comisión de alto nivel, pero no, hasta ahora no han sido recogidas ni debatidas. Me parece fundamental para que el próximo gobierno y los próximos gobiernos tengan gobernabilidad. Parte de esa gobernabilidad es fundamental también, es la bicameralidad, sin duda, ¿no? La bicameralidad le da mucha más capacidad de discusión, de deliberación a las leyes que se presentan. Entonces, salen mejores leyes definitivamente, y es una manera en la que el Congreso se autocontrola también, es un sistema de control interno en el Congreso. Entonces, la bicameralidad es absolutamente fundamental. Y como parte de eso, efectivamente, tener una Cámara de Diputados con distritos electorales más pequeños para canjear el voto preferencial, que es sumamente negativo porque es fratricida, no solo es fratricida, sino que además, digamos, se convierte en la puerta de entrada de los dineros de la delincuencia, de las mafias y todo lo demás, ¿no? Y en este proceso electoral, si que no se elimine el voto preferencial, va a multiplicar la competencia populista y clientelista al infinito, exponencialmente, porque vamos a tener 20 o 30 listas congresales, y dentro de cada lista 130 que van a competir entre ellos también. Entonces, es decir, todos van a competir contra todos por ser elegidos. Entonces, esa es la locura, ese sistema. Entonces, habría que eliminar el voto preferencial, pero de todos modos el voto preferencial reconoce un derecho al elector, que es escoger a alguien, ¿no es cierto? Entonces, hay que canjear ese derecho por distritos electorales mucho más pequeños, idealmente uninominales, también podrían ser binominales, donde uno escoge a su congresista, ¿no? Con el cual uno se relaciona, eventualmente se le da mucho más carne y hueso a la democracia, la enraiza, ¿no? Y haces que la elección misma sea mucho más fácil, porque en un distrito electoral de uninominal, digamos, si es que hay 8 o 10 partidos que compiten, ahí tú escoges entre 8 candidatos, no entre 120 o entre 800, como es en Lima, o 700. Entonces, no se puede escoger entre 800, ¿no? Entonces, es fundamental esa reforma, pero canjeándola por el distrito uninominal. Ahora, nada más puntualizando,
Ahora, obviamente, para que esto afecte la próxima, para que cualquier reforma afecte la próxima elección, tendría que aprobarse en primera instancia la próxima semana todo lo que se va a cambiar, o me equivoco, ¿no? Porque son dos legislaturas que tienen no que... sé si todas son reformas constitucionales, ¿ah? No sé si todas son reformas constitucionales. Bueno, la bicameralidad, de hecho, sí. Sí, ¿No? sí, eso es que no está en agenda ahorita. Que no está, no, Chejade está planteando establecerla para el 2023, es decir, que se elija el Senado en las elecciones del 2022, en las regionales del 2022, y que el actual Congreso se convierta en la Cámara de Diputados. Eso es lo que están planteando, una figura así, un poco, digamos, creativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero eso, pero yo creo que lo que sí habría que aprobar ahora son los distritos electorales más pequeños, ¿no? Yo creo que eso no necesita modificación, y la eliminación del voto preferencial tampoco necesita modificación constitucional, que yo sepa. No, yo sepa, no sé, Martín puede saber mejor que yo, pero no necesita. Martín, ¿qué piensas de estos? O sea, se ha planteado la bicameralidad, la eliminación del voto preferencial, y Jaime, yo estoy de acuerdo también con él en este tema de si hay dos cámaras, la Cámara de Diputados con distritos uninominales, o bueno, máximo binominales, ¿no? Para, digamos, tener un sistema más parecido al de las democracias más desarrolladas, en realidad, ¿no? Que es lo que, por lo menos, que yo conozco en el sistema francés, que es bien parecido al peruano, sistema presidencial, ¿no? Con ese tipo de elección. ¿Qué piensas tú de esas dos y qué crees que es lo que se va, digamos, hacia dónde va la estructura de la próxima elección en esos temas? A ver, quiero empezar diciendo que efectivamente lo que uno percibe que el actual Congreso y digamos, la conducción de Omar Chejade en la presidencia de la Comisión de Constitución, efectivamente uno extraña como un norte, ¿no? Como uno extraña prioridades, criterios que orienten la discusión, ¿no? Entonces los temas como que se discuten así como bien según las bancadas que presentan proyectos y según, como decía Jaime, los intereses, el cálculo más inmediato que cada bancada hace, ¿no? Esto me conviene, no me conviene, perjudica a mi rival o no. En función de eso como que se toman decisiones, ¿no? Entonces, yo digamos, concuerdo en que los temas que ustedes han planteado son muy importantes, ¿no? Tratando de relacionarlo con su viabilidad, digámoslo así, el tema del voto preferencial y su eliminación se ha quedado allí dando vueltas, ¿no? Había una propuesta concreta de revisar la votación, una votación que se dio, que mantuvo el voto preferencial, pero eso se puede resolver, ¿no? Es cambiar la ley orgánica de elecciones, eliminar una disposición transitoria y nos volamos el voto preferencial. Esa discusión está marcada con lo que hoy, en estos días, se estuvo discutiendo en Comisión de Constitución, que es la democracia interna en los partidos políticos. Porque si eliminamos el voto preferencial, deberíamos asegurarnos que haya un proceso mínimamente democrático en elección de candidaturas. La OMP ha dicho que ellos pueden organizar con voto electrónico no presencial las elecciones internas de los partidos con una lógica de un militante un voto, ¿no? Entonces, digamos, la posibilidad está allí. Es más, la OMP ha dicho, a nosotros se nos complicaría hacer elecciones a través del sistema de delegados. Para nosotros eso es más difícil que organizar un militante un voto, ¿no? Entonces, por lo menos la posibilidad está allí de tener comicios, elecciones internas en los partidos mínimamente representativas, eliminar el voto preferencial, y entonces allí podría pues, avanzarse para evitar la situación caótica que muy bien Jaime, ¿no? Luego, distritos electorales. Yo creo que, bueno, esa es una decisión compleja, no muy amplia. Jaime sabe, en eso nosotros discrepamos un poco, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que, por ejemplo, en Lima,
la cosa sí es claramente irracional, ¿no? No puede ser que haya un distrito electoral tan grande, ¿no? De 35, 33 miembros, en donde los limeños no nos sentimos representados, ¿no? Entonces, por allí sí hay propuestas de partir Lima en varios pedazos, ¿no? Y tener distritos electorales de 5, 7 miembros, ¿no? Que sería un avance, digamos, respecto a lo que tenemos ahora. Y luego, frente a la bicameralidad, efectivamente, como decía Jaime, Chejade tiene esta propuesta que es interesante, ¿no? Que es, vamos por etapas, para que no nos gane el tiempo. Elegimos al Congreso ahora, ese Congreso convierte en diputados y más adelante elegimos el Senado, que tendría un mandato recortado por solamente una vez, ¿no? Y allí, fíjate, los congresistas en general simpatizan con la idea, ¿no? Porque muchos aspiran a convertirse en senadores en el futuro, ¿no? Entonces, inesperadamente, esa podría ser una reforma que logre consenso, ¿no? El asunto es que no basta con crear el Senado, ¿cierto? Efectivamente hay que discutir las relaciones entre cámaras, la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Estos temas que mencionaba Jaime, de el procedimiento de aprobación de las leyes, qué pasa si es que el presidente veta una ley, qué herramientas tiene el Congreso. Esa es una discusión compleja, digamos, pero podría haber tiempo si es que se sigue ese plan que tiene el congresista Chejade, ¿no? Pero Ahí, en lo inmediato podríamos preguntas discutir puntuales, voto preferencial y esto de elecciones internas. Sí, dos preguntas, Martín, para ti, justamente a propósito de lo que decía Jaime al final de su intervención. ¿Qué cosa es lo que requiere cambio constitucional y qué cosa es lo que no requiere cambio constitucional? En primer lugar. Y en segundo lugar, los congresistas electos el 2020, ¿pueden postular el 2021? Son dos preguntas que tengo. Sí, bueno, del paquete de reformas que se ha estado discutiendo, lo que implica cambio constitucional es esto de inmunidad parlamentaria, esto de impedimentos postular de los sentenciados en primera instancia, y luego está el paquete de la bicameralidad, ¿no? Esas son las... Todo lo demás, si es ley orgánica, todo lo demás sí se puede modificar en la próxima legislatura. Exacto, exacto. Ahora, el asunto es que hay que apurarse porque si queremos que funcione para el 21, todo se tiene que aprobar durante agosto, digamos, máximo, porque si no ya no alcanza para funcionar en el 21, ¿no? Claro. Y respecto a la pregunta que hiciste, entiendo que el jurado está interpretando que como en el referéndum se prohibió la reelección, ¿no? Entiendo que está interpretando que ni los congresistas elegidos el 16 ni los elegidos en enero de este año podrían ir a la reelección. También entiendo que el jurado, cuando uno les pregunta, ellos dicen, no puedo pronunciarme porque eso lo van a preguntar más adelante y no quiero adelantar opinión, lo que es un poco absurdo, ¿no? Genera mucha incertidumbre respecto a las reglas del proceso, ¿no? Claro, pasó con los congresistas que terminaron el 2019 y postularon. Hubo un periodo de incertidumbre ahí que no se sabía si podían o no postular, lo que es una locura, ¿no? Que se genere esa incertidumbre, ¿no? Claro, pero por razonamientos previos, yo asumo que lo que ellos van a decir es que no pueden ni los elegidos el 16 ni los de ahora, ¿no? Los del 20. George, ¿tú quieres agregar algo? Sí, mira, yo creo que no hay ninguna duda que necesitamos una reforma del sistema y soy absolutamente de acuerdo que necesitamos, es esencial que que necesitamos un sistema bicameral. Pero si recuerdo correcto, en el último referéndum, en 18, fue exactamente este presidente que en el referéndum dice no, fue en contra de un sistema bicameral. No quiso eso. Y eso es un curso zigzag. Eso es un poquito, también falta la credibilidad por la gente. Y la otra pregunta es, ¿con quién
vamos a hacer esta reforma? ¿Con quién? ¿Con los diputados en este momento que ustedes han criticado con mucha justificación? No, con los próximos diputados significa que el proceso y la implementación va a durar muchos años. Elegimos el nuevo Congreso en 21, entonces si ellos hacen una reforma y no van a hacer una reforma en un año o un año y medio, depende de qué reformas, una cambio de constitución y todo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos y con quién vamos a hacerlo? Necesitamos Sí, también un cambio de la mentalidad. sí, es también una visión excelente. Es también, claro, que nos sorprendemos conversando de reformas estructurales que tienen que hacerse en un mes, ¿no? Y cosa que vista desde fuera, evidentemente, parece una locura, ¿no? Es algo que normalmente se tiene que sopesar a lo largo, pues, de un par de años, por lo menos, en donde uno piensa cuál es el mejor sistema político que conviene. Lo que sí está claro es que la Constitución del 93 sí falla en el ordenamiento político, ¿no? Desde el punto de vista del ordenamiento económico es su gran virtud, el ordenamiento político es su gran defecto, ¿no? Y yo quisiera regresar al tema de las elecciones internas y de el papel de la OMPE en este proceso. Yo tengo un punto de vista particular. Yo creo que los partidos deberían tener el derecho a organizarse como lo den en gana, ¿no? Y que no tendría que estar, desde mi punto de vista, regulada la elección interna en los partidos. O sea, cada partido debería tener sus propios estatutos y su propia manera de organizar sus elecciones internas, ¿no? Lo que tiene que regular, desde mi punto de vista, la OMPE es, el jurado digamos, la inscripción válida de estos partidos, que tengan militantes, qué sé yo. Pero ¿por qué regular la forma en que se eligen los candidatos? En otros países, bueno, sí hay un comité político que sí es una cúpula, evidentemente, y que nombra a sus mejores cuadros, ¿no? Y no, digamos, una elección que tenga que tener, pues, un militante un voto, que en el Perú, pues, honestamente, yo lo veo bastante real, dicho sea de paso, pero no ese es el tema es el tema del principio. ¿Qué piensan ustedes de las elecciones? ¿Por qué tendrían que estar reguladas por la autoridad pública? Jaime. Bueno, tiendo a coincidir con el punto de vista que estás expresando, Daniel, en ese tema, porque hay autores en la ciencia política, como por ejemplo Shapiro y otros, que cuestionan estas reformas excesivamente democratizadoras de los partidos, ¿no? Convertir a los partidos en órganos absolutamente democráticos en los que se tiene que votar para todo, elegir mediante elecciones universales o mediante primarias, incluso primarias abiertas y todo lo demás, porque lo que dicen ellos es que eso debilita en realidad a los partidos y los hace más dependientes de intereses particulares, en buena cuenta. Y en cambio, si tienes, digamos, un partido fuerte, con una cúpula, con una élite partidaria, no diré ilustrada, pero digamos inteligente, capaz de darle coherencia ideológica y programática al partido, ese partido va a representar mejor los intereses generales de la sociedad que intereses particulares que se expresan, ¿no? A través de, sobre todo en sistemas bipartidistas, ¿no? De pocos partidos. Mucho mejor es un sistema bipartidista, en donde, digamos, vamos al extremo, un sistema multipartidista como el que tenemos acá, con miles de partidos. Los partidos tienden a reflejar, cada partido tiende a reflejar o a representar intereses muy particulares. Si tienes un partido, dos grandes partidos para ir a otro extremo, cada partido va a tender a representar a la mayor cantidad de intereses de la sociedad. Y va a tender a tratar de irse un poco más al centro para quitarle el centro al otro partido. ¿Me entiendes? Va a haber una confluencia. Entonces es un hecho positivo. Entonces, la democratización extrema de los partidos muy necesariamente es buena, y por eso yo no acojo el argumento de que para eliminar el voto preferencial es necesario
ir hacia un sistema de democracia interna absoluto. Porque, claro, cuando se crea el voto preferencial, se creó con la idea de que había que evitar que las cúpulas partidarias escogieran a los candidatos, darle una voz a la gente, ¿no? Pero esa voz a la gente se la das de manera rotunda y mucho mejor, mucho más claramente en un sistema de distritos uninominales o binominales o de pocos, máximo trinominales, por decirlo así, ¿no? Ahí la gente elige realmente al que quiere. Entonces, yo creo que lo importante es una reforma que reduzca el nivel digamos, el número de partidos. Lamentablemente ahora no se va a poder en esta elección. La valla del 5% es importante, también van a perder la inscripción los que no pasen, pero de todos modos van a pasar, vamos a tener un congreso de 8, 9, no sé cuántos, la cosa sigue exactamente como ahora, ¿no? Entonces hay que ir hacia un sistema, hacia la reducción de muchos partidos. Y para eso también los distritos uninominales o binominales son buenos porque ayudan a reducir el número de partidos. Justamente a propósito de eso, entonces, te lo enfoco, Martín, desde ese punto de vista, ¿no? O sea, tenemos un problema que no tenemos partidos políticos, no salvo de izquierda, ¿no? Pero no tenemos partidos políticos que representan corrientes ideológicas más. Son o vientres de alquiler o digamos, una suerte de clubes que pueden cambiar, digamos, sus posiciones conforme bueno, hay mucho incentivo al populismo, ¿no? O sea, con el voto preferencial y con todo esto. ¿No crees tú que es, qué piensas tú sobre este punto, ¿no? De no permitir que los partidos tengan sus élites, digamos, yo sí diría ilustradas o más, y que digamos, se preocupen de que poner, digamos, a sus mejores cuadros digamos, con mayor probabilidad de ser electos para que se vote por el partido y por lo que ellos decían que es más o menos lo que representa más la capacidad técnica o la capacidad política de los partidos? ¿Tú eres un convencido de la elección democrática con la OMPE regulando en las elecciones internas? Yo sí, ahí discrepamos un poco con Jaime, ¿no? Pero ¿por qué? Porque yo creo que estamos en un contexto en el que, digamos, lo que marca nuestro contexto es que nosotros tenemos voto preferencial. Yo creo que eso marca muchísimo la discusión. Ya hemos coincidido en que, como tú muy bien decías, esto impone una lógica fratricida y debilita a los partidos. Entonces, estamos en la lógica de quitarlo. Sin embargo, el tema que expresan muchos con razón es, oye, pero yo como ciudadano antes tenía la posibilidad de elegir a quien más me gustaba, ¿no? Entonces, si me quitan ese derecho, ¿quién va a definir los candidatos? Entonces, claro, allí viene la decisión, oye, autoridad del partido, ¿no? Entonces, acá lamentablemente lo que tenemos es las de los partidos suelen caer en arbitrariedades, suelen generar mucho descontento, muchas denuncias, digamos, de malos manejos, de definición de las candidaturas. Entonces, lo que nosotros pensamos es que, bueno, establezcamos un mecanismo democrático que, digámoslo así, cumpla la función que cumplía antes el voto preferencial, traslademos, digámoslo así, esa competencia a la elección interna y de esa manera tenemos un mecanismo democrático inobjetable para seleccionar los candidatos. Una vez que la lista se arma, la cerramos y eliminamos el voto preferencial, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y además creo yo que también, digamos, literatura, claro, hay mucho escrito sobre esto y hay diferentes posiciones. Una posibilidad que ocurre es que a medida en que los candidatos han sido capaces de ganar una elección interna, van a tener mayor capacidad de sintonizar con las demandas, las expectativas de la ciudadanía, mientras partidos que, digamos, definen candidaturas con procesos muy, muy cerrados, efectivamente
tienen mucho más cohesión, eso es cierto, pero también corren el riesgo de separarse un poco, de alejarse un poco de las expectativas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Uruguay, cuando se ha discutido si es que las elecciones primarias deben ser abiertas o si deben ser cerradas a militantes, se ha discutido eso, ¿no? Cuando se ha cerrado a solamente los militantes y a solamente la cúpula partidaria, la lista es muy coherente, pero no necesariamente es atractiva para el votante común, digámoslo así, ¿no? Mientras que participar en una elección interna te obliga, digámoslo así, a recoger el sentir de los ciudadanos más allá del núcleo de militantes, ¿no? En fin, pero para mí me parece que el hecho de la existencia del voto preferencial y la necesidad de eliminarlo casi como que nos impone la necesidad de tener un mecanismo democrático alternativo, y ese sería pues la elección democrática en las elecciones internas, ¿no? Y justamente hablas de obligación, dos temas que ya no son tan cruciales, pero que, digamos, algunos consideran que sí son muy importantes, ¿no? El tema de la obligatoriedad del voto. O sea, ¿qué piensan ustedes? Obviamente, como buen liberal, a mí me parece una aberración que la gente esté obligada a votar y que tenga que pagar una multa si no vota, ¿no? Y algunos pues tienen que pagarla de oficio porque no están registrados en el lugar de residencia real, ¿no? Ustedes estarían a favor de eliminar el voto obligatorio, y como un apéndice, digamos, de esta pregunta, el voto extranjero. No se ha aprobado el voto de los residentes, peruanos residentes en el extranjero, quitándole a Lima, ¿no? Lo que a algunos les ha hecho, digamos, un poco de ruido, porque, digamos, quienes viven en el extranjero y se interesan por la política de Perú sí quieren esto, pero no son necesariamente los más, ¿no? O sea, son bien pocos en realidad los que van a votar, y si viven en otro país, dicen, no tiene mucho sentido, pues que voten, ¿no? O sea, por sus familias, pero bueno, es un poco raro, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de estos dos puntos, el voto voluntario y el voto extranjero que se ha aprobado, Jaime? Antes de eso, rápidamente, digamos, reflexión sobre lo que dijo Martín. Si un partido, digamos, hay un exceso de paternalismo sobre los partidos al decirles que tienen que elegir de la manera que tienen que elegir y todo lo demás. Si un partido, digamos, toma sus propias decisiones de la manera como considera que debe tomarlas, digamos, con una presencia importante en la cúpula, y comete un error y comete errores y pierde una elección, es un problema del partido. Es como una empresa privada que se maneja mal en el mercado y pierde competitividad y entonces sale del mercado. Digamos, hay que asumir la responsabilidad de los propios actos. Uno no puede estar teledirigido en todo, ¿no? Eso es importante. Luego, y dicho sea de paso, el tema de la reelección es absoluto. Esa es otra reforma que hay. Lamentablemente, como dijo yo, el referéndum aprobó la no reelección. Pero eso es digamos, es un problema muy serio en nuestro sistema político. No podemos tener, no podemos, ya vemos la calidad de los congresistas actuales, no pudieron reelegir los anteriores. Los que vamos a elegir en la próxima elección van a pertenecer a la tercera fila de los partidos, porque no se van a poder presentar ni estos ni los anteriores. Entonces, si estos ya carecen de toda, digamos, muchos de ellos no tienen cultura política, cultura constitucional, y por eso pedirles una reforma política, por ejemplo, ¿no? Probablemente no entienden lo que están hablando en muchos casos. No conocen las implicancias de una posible, en un terreno además que es bien complicado, porque no es, Martín y yo discrepamos en algunas cosas, no hay ciencia exacta en este tema, ¿no? Pero se necesita pues, haber leído un poco de eso, conocer algo, no tengo la menor idea. ¿Cómo va a ser con lo siguiente? No lo sé. Ahora, respecto del voto, yo creo que el voto voluntario, no en el voto obligatorio, pero sobre todo porque, claro, aquí
lo que reconozco es un paralelo con el tema de la informalidad, ¿no? Digamos, hay un sector muy importante de la población peruana que en realidad no está integrado, está incorporado al Estado legal, ¿no? Está en la informalidad precisamente. Y muchos de ellos no, digamos, no participan en el sistema tributario. Entonces, no son ciudadanos desde el punto de vista de la contribución, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay ahí, digamos, la medida en que, digamos, el primer imperativo es resolver ese problema, ¿no? Respecto de los peruanos en el exterior, la verdad es que yo no entiendo por qué es que ellos tienen que tener una representación aparte. Martín, se me escapó justamente un tema crucial que es un error mío de no haberlo puesto como algo fundamental, y sí creo que, como lo ha hecho Jaime, es fundamental, es el tema de la posibilidad de que se reelijan los congresistas, ¿no? Sí, es populismo puro. Y también los alcaldes, ¿no? Cada vez que entra un alcalde nuevo, se cambia toda la administración y es un desastre la obra pública y todo, digamos, se cambian las prioridades, es terrible, ¿no? Entonces, y nadie dice que vas a imponer al nuevo alcalde, simplemente vas a votar por él si te parece que hizo una buena gestión, y justamente es darle legitimidad a quienes gobiernan bien, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto de la reelección? ¿Se puede alterar o no? O sea, creo que no está en agenda porque no es popular, ¿no? Pero lamentablemente todo se mueve así. Pero, ¿qué piensas de la reelección, del voto voluntario y del voto extranjero? Bueno, a ver, sobre lo primero, coincido con Jaime, creo que fue un gran error eliminar la reelección. Se siguió pues una lógica facilista allí, y como dices, en vez de restituir la posibilidad de reelegirse a los gobernadores y alcaldes, se la quitaron también a los congresistas, ¿no? Quizá pues lo saludable hubiera sido poner algún límite, ¿no? Qué sé yo, una reelección inmediata, y luego obligar a la alternancia, pero eliminarla de saque fue un grave error, y como dices tú, no es popular, y por eso es que es difícil que entre en agenda, pero pues habría que insistir con ese punto, ¿no? Como decía Jaime, pues nos condena al amateurismo, ¿no? Y no, pues, y no genera incentivos para hacer cosas bien y reelegirse, ¿no? Luego, respecto al tema del voto obligatorio, yo, digamos, comparto un poco la preocupación de Jaime de la necesidad de integrar, ¿no? Y creo que es esperable que si el voto fuese voluntario, digamos, el primer efecto que seguramente se produciría es que la gente que vive más lejos de los centros de votación, que vive en zonas rurales, a la cual le cuesta más trabajo, digámoslo así, acercarse a los centros de votación, serían primeros en no ir a votar, ¿no? Y entonces, ¿eso qué haría? Que los candidatos como que tiendan a minimizar o a subestimar o a ignorar las necesidades de esa población que necesita ser integrada al sistema político, ¿no? Entonces, por esa razón es que creo que queríamos mantener el voto obligatorio, pero por supuesto hay que facilitar las condiciones del proceso de votación, y hay que, pues, reducir, digámoslo así, las multas y las penalidades por no votar, ¿no? Yo creo que por ahí es que deberíamos enfocar el asunto. Y luego, respecto al tema del voto en los extranjeros, acá pues se ve una cosa muy extraña, ¿no? Al comienzo teníamos que los extranjeros votaban en la circunscripción electoral de Lima, ¿no? Bueno, no tiene pues algunos problemas, pero en fin, así funcionaba. En medio de las reformas que hizo el Congreso anterior, hubo un problema de redacción y eliminaron un párrafo que hablaba de votantes en el extranjero. Y entonces los votantes en el extranjero se quedaron sin votar, ¿no? Entonces, para resolver este problema, bueno, una posibilidad era volver al esquema anterior, ¿no? Pero aquí, no sé, pues en la Comisión de Constitución se pusieron muy creativos
y crearon una circunscripción electoral especial que en fin, podría tener sentido, pero cometieron el grave error, a mi juicio, de quitarle representación. Entonces, los limeños, que tenemos 35 representantes, ahora tenemos 33, ¿no es cierto? Y 35 ya nos subrepresenta respecto a la demografía del país. Entonces, por querer enmendar un error, han creado otro, ¿no es cierto? En fin, y creo que es otra ilustración pues, de cómo está legislando este Parlamento, ¿no? Sí, bueno, ya nos quedan 5 minutitos. Quisiera cerrar con el tema del financiamiento de los partidos, que creo que también es otro de los errores que se han cometido, que le va a quitar transparencia definitivamente al proceso, ¿no? Esto generalmente es muy poco transparente, ¿no? O sea, se declara, bueno, mucha gente no declara lo que recibe, obviamente, y sobre todo si no pueden ya recibir el sector privado. Antes era más o menos transparente el tema, ¿no? ¿Qué piensan ustedes del cambio que se ha hecho en el financiamiento de los partidos políticos? ¿Y qué piensan de la ausencia de think tanks o de tanques de pensamiento que puedan ser, digamos, como instituciones intermedias entre los partidos políticos y el empresariado? Porque el divorcio entre el empresariado y la política ya es total, ¿no? O sea, no hay los puntos de encuentro son subterráneos o son de lobby, ¿no? Pero no hay puntos de encuentro transparentes, ¿no? ¿Estarían ustedes, por ejemplo, de acuerdo en eso de lo que propone Carlos Meléndez, que es think tank por impuestos o algo así? O sea, que haya y el financiamiento que pueda ser destinado también a las campañas, el financiamiento oficial, digamos, a las campañas políticas, ahora no se puede. ¿Qué piensan de ese gran tema del financiamiento de los partidos políticos? Jaime. Yo creo que ha sido un grave error de la reforma que se aprobó incluso antes, eso fue hace como 2 años, se aprobó una ley por la cual se prohibía el financiamiento de las campañas por parte de las personas jurídicas, de las empresas. Y eso por las razones que tú acabas de decir, porque distancia ya por completo al sector empresarial de la Cooperación Nacional, es un gravísimo error. Eso debió mantenerse, pero claro, de manera transparente, pública, ¿cierto? No como efectivamente era, pues de una manera escondida, por debajo, buscando seguramente alguna clase de beneficio futuro cuando la persona llegara al poder. No, debería ser de manera transparente y abierta, pero no se puede prohibir eso. Y tampoco se puede prohibir el financiamiento privado ya en general, incluso con la plata de los propios candidatos, de la propaganda en la televisión y en la radio. Entonces, ¿cómo decir? Son demasiadas, es una estatización completa de la publicidad para mantener unas franjas que tampoco nadie ve. Entonces yo no sé cómo va a ser esta campaña, por ejemplo, sin mítines, sin propaganda, sin publicidad en las radios ni en la televisión, con unas franjas estatales que nadie ve. ¿Quién va a conocer las propuestas a través de todo va a ser las redes, el mundo de las redes, que es el mundo pues de las fake news? A mí me preocupa mucho esto, ¿no? Y coincido plenamente con la propuesta de Carlos Meléndez, que yo la he levantado varias veces, de poder de crear de think tanks por impuestos, ¿no es cierto? De decir que las empresas puedan financiar con parte de sus impuestos think tanks en los partidos políticos. Eso es fundamental, porque eso le daría al partido político mucho más seriedad, capacidad de análisis, la realidad, capacidad de propuesta, para que cuando lleguen a una posición de poder no estén improvisando. Sobre todo ahora con la no reelección, para que puedan reciclarse en el think tank los congresistas que tengan vocación política. En fin, esa reforma sería interesantísima, ¿no? Muy buena. Muy bien. Martín, para cerrar, tu comentario sobre el financiamiento de los partidos, de los candidatos. Bueno, ahí, sí, digamos, yo también quisiera compartir la preocupación de Jaime respecto a esta campaña. Entonces, creo que es muy importante que el Congreso vuelva a discutir el tema de financiamiento. Nosotros, propuesta de ley respecto al financiamiento que no llegó a discutirse, en donde para empezar
es imperativo ampliar la franja electoral de una manera muy sustantiva, ¿no? Porque si, como dice Jaime, si no se puede contratar publicidad en medios masivos, tenemos una franja muy chiquitita y entonces, ¿cómo es que los electores vamos a enterarnos de lo que proponen los candidatos? Esta es una reforma que es urgentísima y luego hay que darle más capacidad a la OMPE de fiscalizar los gastos de campaña, porque en este momento es una mera formalidad, ¿no es cierto? Hace poco hubo un informe de que los candidatos de las elecciones de enero del 2020 no han hecho reportes de sus gastos de campaña. Y no pasa nada, digamos, la OMPE no tiene ninguna capacidad de exigir ni de sancionar la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, ese es un tema que se tendría que discutir, un argumento más para la eliminación del voto preferencial, dicho sea paso, ¿no? Porque la capacidad de fiscalizar gasto de campaña es prácticamente imposible con voto preferencial, ¿no? Entonces, ese es otro tema de agenda muy, muy importante. Y sobre los think tanks, antes de pasar la palabra a Jorge. Sí, es muy fácil. Sin los think tanks no hay desarrollo y no hay reformas. Las fuerzas del proceso democrático de desarrollo siempre en la historia fueron think tanks, no fueron los políticos. Los políticos al fin deciden las reformas, pero no preparan y desarrollan las reformas. Y también los think tanks pueden ser una fuente, como dijiste, Daniel, de la población, de la gente y la clase política, porque los partidos, a veces la gente tiene mucho miedo en hacer en contacto con los think tanks, y un ejemplo muy excelente es Alemania. Mira, la democracia, no somos demócratas de nacimiento. La democracia llegó a Alemania, fue un regalo de otros países, pero muy rápido nosotros descubrimos que los partidos políticos no pueden educar a la gente, porque en una democracia se necesita gente que está informado, y ese también es un rol de los think tanks. Por eso, sin los think tanks no hay desarrollo y no hay una reforma democrática. Muy bien, bueno. De acuerdo con eso. Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido una conversación muy rica. Nos hemos dado cuenta que la reforma política en el Perú está en pañales, el sistema político está realmente en crisis. Se han aprobado muchas normas que han empeorado el sistema político, y eso es algo que es de suma urgencia corregir, y ojalá que con el nuevo premier el Poder Ejecutivo tenga cierta incidencia y cierto diálogo con la Comisión de Constitución para que se hagan rápidamente los ajustes necesarios para por lo menos tener un poquito mejor el sistema, que ahorita lamentablemente es muy malo, ¿no? Y nos está haciendo mucho daño como país. Muchas gracias a todos y, bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chao Martín, chao George, chao Daniel.